Tardes, arquitecto. Un saludarle. Hoy Igualmente, Arqui. vamos a aceptar a la compañera Dayana. Dayana, muchas gracias. Muy buenas tardes. Por favor, si iniciamos su actividad a través de su atención física. Muchas gracias. Oye, un saludarles. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Arqui. ¿Y usted? También, muchas gracias. Aquí, retomando las actividades. Bueno, para comentarles que recientemente el lunes santo, tuve una operación en cerebro con un coágulo y estuve ahí en el hospital hasta casi viernes de dolores, pero ya retomamos las actividades acá con todos los grupos, un poquito, vamos a decirlo así, con el control necesario, ¿verdad? Porque es un tema de coágulos en el cerebro, es un poco delicado. Y entonces, recomendar un poco también de pasito a pasito con estos procesos. Esto obviamente lo conoce la administración y entonces el proceso continúa, solo que en lugar de llegar, digamos, a las 3 horas promedio, vamos a bajar un poco el tema, siempre tratando de cubrir todas las áreas, ¿verdad? Pero mediante esto se debe, pues obviamente con el proceso de cuidarnos y primeramente Dios salir adelante, por sobre todo, pues aquí estamos presentes. Muchas gracias, siempre estamos a las órdenes por acá. Así es de que vamos a iniciar pues las actividades a partir de ahora, ¿verdad? Así es de que con ustedes, ¿cómo les fue en estas vacaciones? ¿Pudieron descansar un poco? Arqui, ¿no tiene que tener reposo por eso? Bueno, mire, la situación es recomendable, sí, sí, es recomendable. De hecho, lo que platicamos con la coordinación, ¿verdad? Es ir un poco a poco con ustedes, siempre con las coordinaciones del caso con ustedes, así como lo estamos haciendo ahora. Por un lado, darle seguimiento a las actividades que se tienen que atender con los cursos, con las tareas. La próxima semana no se olviden que tenemos también la evaluación del segundo semestre. Tengo que darle seguimiento directamente a través, digamos, de la atención médica, ¿verdad? Que tenemos que ya retomarlo la próxima semana. Pero bueno, ahí estamos. Tomar las cosas un poco con el debido control médico, ¿verdad? De por sí yo soy un poco como organizado en el sentido de la alimentación, un poco el ejercicio y todo, pero el ejercicio en estos temas también hay que tener cierto tema de control, porque el cerebro de alguna manera, pues dependiendo de los casos, ¿verdad? Así hay que saberlo ir manejando, ¿verdad? Así que siempre muchas gracias, Dayana. Aquí estamos. Así que trataremos de principiar. ¿Y a usted, Luis, cómo le fue? ¿A usted también, Dayana? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Arqui. ¿Todo Acá todo tranquilo? tranquilo. Ok. ¿Se quedaron en casa o se fueron por ahí cerca de Izabal? ¿Por dónde se fueron a pasear? Pues la verdad, yo para la casa me fui Para aquí, Zacapa. para Zacapa, ya estuve en la casa. De igual manera tengo trabajo propio, entonces tenía que adelantar. Claro, claro, claro. Ajá. Pero qué bueno que todo esté bien. Así es de que vamos bueno, por otro lado, el otro sábado, Dios mediante, tendremos el tema de evaluación, ¿verdad? No se olviden que sería el segundo parcial. Siempre se estará monitoreando como se ha pedido, ¿verdad? Por eso me habían recomendado por parte de la Secretatura y la coordinación que en esta semana
se fuera compartiendo con ustedes parte de los cursos, ¿verdad? Y la actividad del día de hoy. Y la otra semana también se estaría monitoreando el tema de las evaluaciones, ¿verdad? Así que tratemos de avanzar con ello y que todo les vaya bien. El cumplimiento, pues, con cumplir, ¿verdad? Con los procedimientos, con el tiempo de los 90 minutos, con el tema del monitoreo, con sus atenciones, que los documentos que tiene que atender. Así es de que, deseándoles que todo salga bien para ustedes, ¿eh? Así que vamos a retomar las cosas. Bien. Perfecto. Ok, y cualquier duda, pues también estamos a las órdenes. Arquitecto, de igual Sí. manera, ya dijeron, bueno, en el otro curso anteriormente nos comunicaron que siempre va a ser como la primera evaluación con el espejo por la parte de atrás, Sí, correcto. siempre en el horario de clase, ¿verdad? Sí. Igual va a ser para este curso, ¿verdad? Es correcto, así sería. Perfecto. La semana anterior, pues a estos temas se trataron con toda la normalidad con toda la normalidad, ¿verdad? Del proceso como se llevó. Ustedes cumplieron con la normativa, atendieron lo que se requirió y de igual manera, pues el cumplimiento de los tiempos se dieron. Creo que la mayoría cumplió. No me recuerdo si fueron 2 personas las que no asistieron, pero eso ya es un tema de una manera más particular, ¿verdad? Así que tratemos de cumplir en cuanto a los horarios y en cuanto a las actividades de trabajo. Hay tareas que terminar de desarrollar y también para hacerlas, por favor. Muy bien. Entonces, recordémonos que en esta segunda etapa de la segunda evaluación corresponden a ciertas regulaciones de algunas leyes, ¿verdad? Y dentro de este tema seguimos con el tema normativo en lo que sería el patrimonio cultural del antiguo Guatemala. Así que vamos a abrir uno de estos documentos. De hecho, yo les puse en el correo de Canvas la actividad relacionada con el decreto, si no me equivoco, es el 92-96. Ahorita lo vamos a chequear. Ok. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces esto corresponde a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural. Es el decreto 2697, por favor. ¿Sí? Por favor, Diana, si nos apoya con la lectura desde el primer considerando. No sé si se ve bien allí o lo tengo que crecer un poquito de porcentaje. Ahí se ve bien. Sí, ok. Está bien. Decreto número 2697 al Congreso de la República de Guatemala, considerando que es necesario promover legalmente el rescate, investigación, salvamento, recuperación, conservación y valorización de los bienes que integran el patrimonio cultural. Correcto. Considerando que es pertinente establecer sanciones para el delito de expoliación a fin de evitar que los propietarios de bienes destruyan un bien integrante del patrimonio cultural de la nación y crear una comisión interinstitucional al más alto nivel para resolver los casos de impacto en que estén en riesgo los bienes del patrimonio cultural de la nación. Correcto. Considerando que es conveniente normar la difusión de los bienes culturales y definir con precisión aquellos conceptos que, por ser materia tan especializada, sea necesario su correcta interpretación para contar con una nomenclatura debidamente establecida y posibilitar un mejor criterio de los juzgadores. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal A del artículo 171 de la Constitución Política de la República, decreta la siguiente Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, capítulo 1, disposiciones generales. Muy bien, todo muy bien ahí.
solamente para hacer una atención especial a lo que sería algunos conceptos sobre lo que serían los bienes que por circunstancias de época, de antigüedad, de la característica especial del antiguo Guatemala, ¿sí? En que se debe de mantener mucho el control y el cuidado necesario ante ciertas regulaciones sobre la conservación y recuperación de este tipo de bienes. Recordemos que particularmente el antiguo Guatemala, por la etapa en que se vivió, ¿verdad? Con anterioridad desde un inicio, cuando se trasladaron, en este caso los españoles, pues obviamente trajeron ciertos temas específicos con construcciones, con tema cultural, con temas especiales de documentos, de libros, etcétera. Entonces, el antiguo Guatemala, como lo es en el caso de Petén, ¿verdad? Guarda pues muchas, ¿qué podemos decir? Procesos de controles y de resguardo, ¿verdad? De la nación a través de esta época que se vivió. Obviamente ya no vivimos, digamos, ya no se vive en el antiguo Guatemala como la ciudad principal, ¿verdad? Sino que obviamente eso se trasladó a la ciudad de Guatemala, pero se mantiene los controles que ahí debe de tener, ¿verdad? Te agradezco ahí. Que nos ayuda en la segunda parte, capítulo 1. Luis, gracias, Diana. Artículo 1. Reformado por el artículo 1 del decreto número 81-98 del Congreso de la República, objeto. La presente ley tiene por objeto regular y protección de defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducta del Ministerio de Cultura y Deportes. El Ministerio de Cultura y Deportes, correcto. Entonces, solo voy a recalcar ahí el objeto del artículo 1, capítulo 1 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Él dice que la presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Corresponde al Estado, dice, cumplir con estas funciones por medio del Ministerio de Cultura y Deportes. Segundo, artículo 2. Artículo 2. Reformado por el artículo 2 del decreto número 81-98 del Congreso de la República. Patrimonio cultural. Forma el patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por Ministerio de Ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes inmuebles o inmuebles, públicos o privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible que conlleven el fortalecimiento del independiente identidad nacional. Ok, solo vuelvo a repetir, recalcar en este, forman parte de la ley de la protección y patrimonio cultural, dice, la cultura de la nación, los bienes e instituciones que por el Ministerio de Ley o por declaración de autoridad lo integran y constituyen bienes muebles o inmuebles públicos y privados relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible que constituye el fortalecimiento, que coadyuvan al fortalecimiento de la identidad de la nación. Artículo 3. Artículo 3. Reformado por el artículo 3 del decreto número 81-98 del Congreso de la República. Clasificación. Para los efectos de la presente ley se considera bien que conforman el patrimonio cultural de la nación los siguientes. Inciso A. Baje un poquito. Perdón. Patrimonio cultural tangible. Bienes culturales inmuebles.
La arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicada. 2. Los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula. 3. Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que les sirven de entorno y su paisaje natural. Natural. 4. La traza urbana de las ciudades y pobladas. 5. Los sitios paleontológicos y arqueológicos. Paleontológicos y arqueológicos. 6. Los sitios históricos. 7. Las áreas y conjuntos singulares con paisaje natural, reconocidos o Perdón, Luis, si puede volver a repetirlo porque se le cortó la comunicación, por favor. El 7. Sí, el 7. Va. Las áreas o conjuntos singulares, obras del ser humano o combinaciones de esta con paisaje natural, reconocido o identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional. 8. Las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas. Okay. B. Nos damos... perdón, nos vamos en el 8, ¿verdad? De lo que se... B. Bienes culturales. Bienes inmuebles. O sea, ese es todo lo que mencionó usted. Esos 8 puntos corresponden a patrimonio tangible, bienes culturales inmuebles. Todo lo que estamos hablando ahí es puntos de las ruinas, diferentes inmuebles que se han mantenido a la fecha, ¿verdad? Toda la parte que se convierta en temas inmuebles en ese sector del Antiguo Guatemala, ¿verdad? La arquitectura y sus elementos, incluida la aplicación, los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula. La vernácula es toda la cultura antigua a lo que pueda ser la etapa antes de lo que eran propiamente los templos o las áreas específicas de la arquitectura vernácula, ¿verdad? Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que sirven de entorno y su paisaje. O sea, el volcán de Antiguo Guatemala forma parte, ¿verdad?, de la parte cultural del Antiguo Guatemala, ¿verdad? La traza urbana de las ciudades y poblados, los sitios paleontológicos y arqueológicos, los sitios históricos, el área o conjuntos singulares, obras del ser humano o combinaciones de estos con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional. Y 8, las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas. El inciso B, por favor. Bienes culturales muebles. Bienes culturales muebles son aquellos que por razones religiosas o laicas sean de genuina importancia para el país y tengan relación con la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas que provengan de las fuentes enumeradas a continuación. 1. Las colecciones y los objetos o ejemplares que por su interés e importancia científica para el país sean de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía y la paleontología guatemaltecas. 2. Producto de las excavaciones, exploraciones terrestres y subacuáticas, autorizadas o no, o el producto de cualquier tipo de descubrimiento paleontológico o arqueológico, planificado o fortuito. 3. Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos, históricos y de sitios arqueológicos. 4. Bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país, acontecimientos destacados, personajes ilustres de la vida social, política, intelectual, que sean de valor para el hacer
acervo cultural guatemalteco, tales como las pinturas, dibujos, culturas originales. B, las fotografías, grabados, serigrafías y litografías. Ok. C, el arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales nobles, permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden histórico y artístico. Correcto. D, los manuscritos incunables y libros antiguos y publicaciones. Un momento. E, los periódicos, revistas, boletines y demás materiales erotográficos del país. F, los archivos, incluidos las fotografías electrónicos de cualquier tipo. G, los instrumentos musicales. H, inmobiliario antiguo. Correcto. 2, patrimonio cultural intangible. Aquí ya es otro capítulo, por lo tanto, lo anterior que vimos, que está relacionado con la parte eminentemente de bienes culturales muebles. ¿Sí? Entonces, Exacto. vamos a pasar al otro. Buenas tardes, Raquel, gusto saludarle. Con relación Buenas tardes, Arqui. Gracias, buenas tardes. Con relación al tema en la antigua Guatemala, para cada uno de ustedes, pero también se habla de otros sectores que por su naturaleza traigan también todo un acervo cultural de la época anterior o en la época que se acerca a la, vamos a decir así, la cultura española. En Antigua Guatemala, me imagino que ustedes han visitado de una u otra manera la Antigua Guatemala, pregunto. Sí, por parte de Raquel, igual por parte de la compañera Dayana. Una vez, Arqui, pero ya muchos. Que Hace si rato, conozco, Arqui. Sí. Que si conoce la pregunta, así es. ¿Se perdió la señal un poco por ahí, Dayana? Sí, Arqui. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. No, sí, efectivamente. Si en el tema de lo que es el antiguo Guatemala, ¿la conocen? ¿Conocen todo su proceso? ¿Toda la parte histórica? Algo así. La vez pasada estuvimos hablando de eso. ¿Sí? Ah, Y dentro de ello, ¿qué es la parte que más les, vamos a decir así, les viene interesando en la época de la antigua? Porque la vez anterior estuvo escuchando, leyendo todo un proceso histórico de las áreas, de las calles, de los sectores específicos de ello, ¿verdad? Pero en particular, ¿qué es lo que de Antigua Guatemala y dentro de la cultura que ahí se da, qué es lo que más les aprecia a ustedes? La arquitectura, Su las arquitectura. edificaciones, ajá. Ok, su arquitectura. Tanto, digamos, el tema, digamos, específico desde la época, digamos, anterior a la etapa en que fue creado, no creado, sino fortalecido, digamos, con la época de los españoles, por un lado ese tipo de cultura, algún tipo especial en cuanto a las condiciones de la parte artística, de las pinturas o esculturas. Cuéntenos, Raquel. Sí, también podemos apreciar eso ahí. Eso me pregunta. Sí, no, claro, es para que lo conversemos. Sí, pues, si no estoy mal, hay varios museos ahí mismo en Antigua. No he podido entrar a ninguno, pero sé que hay de arqueología, de pinturas, Sí, hay de como... uno en particular de todo lo que es la piedra de jade, digamos lo que es propiamente, ¿verdad? La Ujú. piedra de jade es un museo precioso, precioso,
conocer, ¿verdad? Toda la época que se tuvo ese tipo histórico que se guarda todavía, ¿verdad? La parte, como usted dice, la parte de pintura, la parte escultora, ¿verdad? Que se guarda en ello. Y para usted, Luis, cuéntenos. Yo la vez que fue poco, pero sí vi que hay bastante lo que es, como dice la compañera, lo que es arquitectura, lo que es visitar las ruinas, como anteriormente, cómo era la civilización, cómo vivía, ¿verdad? Y Claro, cómo se puede apreciar realmente cómo se conserva lo que es la ciudad a pesar de los tiempos, ¿verdad? así es. Sí, se aprecia. Solo una vez fui y fui a como un concierto que ellos hicieron enfrente de la iglesia. ¿Cómo Entonces no? sí se aprecia bastante lo que es la cultura musical, ¿verdad? El Correcto. arte, eso y todo. Qué bien. No, me parece bien que debemos de conservar esto. Este tipo, digamos, de centro histórico es sumamente muy enriquecedor, ¿verdad? Toda su cultura, toda la parte hispánica que tiene, toda la parte de los diferentes tipos de conservación histórica de iglesias, la parte de joyería, la parte escultórica. Así que, qué bien por ahí. Sigamos con este tema, por favor. Entramos. Ok. Nos ayuda ahí, por favor, la compañera Raquel. El numeral 2, patrimonio cultural intangible. Es el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres tales como la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro. Okay. Quedan afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace referencia el presente artículo en su numeral 1 romano, que tengan más de 50 años de antigüedad a partir del momento de su construcción o creación y que representen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los guatemaltecos. Ok, voy a darle de nuevo lectura, me parece importante todo ello. El patrimonio cultural intangible, dice, es el constituido por instituciones tradicionales y costumbres tales como tradición oral, musical, medicina, medicina culinaria, artesanal, religiosa y danza y teatro. Quedan efectos a la presente ley los bienes culturales, a que hace referencia el presente artículo en su numeral 1 romanos, que tengan más de 50 años de antigüedad a partir del momento de su construcción o creación y que representen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse, dice, aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en general y constituyan al fortalecimiento, perdón, y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los guatemaltecos. Nos ahora apoya, no, perdón, continuemos todavía ahorita con la compañera Cecia. No, perdón, con Raquel estábamos. Capítulo 2, por favor, protección de los bienes culturales. Artículo 4. Normas. Las normas de salvaguardia del patrimonio cultural de la nación son de orden público, interés social y su contravención dará lugar a las sanciones contempladas en la presente ley, así como las demás disposiciones legales aplicables. Okay. ¿Continúo? Sí, por favor. Artículo 5. Reformado por el artículo 4 del derecho número 81-98 del Congreso de la República. Bienes culturales. Los bienes culturales podrán ser propiedad pública o privada. Los bienes culturales de propiedad o posesión pública son imprescriptibles e inalienables. Inalienable, sí. Inalienables. Aquellos bienes culturales de propiedad pública o privada existen en el territorio nacional. Sea quien fuere su propietario o poseedor, forman parte por el Ministerio de la Ley
del patrimonio cultural de la nación y estarán bajo la salvaguardia y protección del Estado. Todo acto traslativo de dominio de un bien inmueble declarado como parte del patrimonio cultural de la nación deberá ser notificado al registro de bienes culturales. ¿Continúo? De los bienes culturales. Sí, por favor. Artículo 6, medidas. Artículo 6. Las medidas que aquí se contemplan serán aplicables a los bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, sin prejuicio que haya o no declaratoria de monumento nacional o de zona arqueológica y de las disposiciones legales. Artículo 7. Aplicación. La aplicación de esta ley incluye todos aquellos bienes del patrimonio cultural que estuvieran amenazados o en inminente peligro de desaparición o daño debido a, número 1, ejecución de obras públicas o privadas para desarrollo urbano o artístico. Correcto. Número 2, modificación del nivel de conducción de agua, construcción de represas y diques. Diques. Perdón. Número 3, rotura de tierra y limpia de la misma para fines agrícolas, forestales, industriales, mineros, urbanísticos y turísticos. Número 4, apertura de vías de comunicación y otras obras de infraestructura. Y número 5, movimientos telúricos, fallas geológicas, deslizamientos, derrumbamientos y toda clase de desastres naturales. Ok, solo un momentito ahí. En este caso, en cuanto a los diferentes tipos de medidas, en cuanto a la conservación, ¿verdad? De las diferentes obras que ahí se dan, en particular, creo que ustedes tal vez ya lo conocen. Cuando, como ustedes saben, todo lo que es básicamente el subsuelo a través del tipo de piedra que se da en el antiguo Guatemala, entonces obviamente pues una piedra, como una piedra bola, pues, pero para que conozcan ustedes de que cuando hay alguna, vamos a decir así, afección, porque haya una introducción quizás de agua potable, porque por alguna circunstancia tengan que hacer alguna mejora, digamos, sobre la misma área terrestre de donde está la piedra, para que ustedes, me imagino que sí lo saben, me comentan si no de ello, de que se traza sobre la propia zona de la piedra, como que se volviera a calcar y a enumerar la piedra, ¿verdad? Para que esta después, cuando es movida y está enumerada, vuelva otra vez a su sitio. Fíjense cómo es tan trascendental esta situación histórica del antiguo Guatemala, porque primero que nada es considerada como un patrimonio cultural, ¿sí? Y la UNESCO, desde los años 60, pues aprobó esa conservación, ¿verdad?, específica del antiguo Guatemala. Y pues un mal uso del espacio físico en el antiguo Guatemala, pues penaría pues a la ciudad de Guatemala, o perdón, en este caso el antiguo Guatemala, para conservar, ¿verdad?, por parte de la UNESCO, este patrimonio cultural, ¿verdad? O sea, vean lo importante que es para el hecho histórico de los países que así lo conservan, ¿verdad?, mantener con mucha puntualidad esa calidad de, vamos a decir así, de centro histórico, ¿verdad? Ok, continúa por favor la compañera Raquel, creo que estaba, ¿verdad? El artículo 8. Artículo 8. Ordenanzas preventivas o prohibitivas. En los casos a que se refiere el artículo anterior, las autoridades competentes deberán dictar las medidas u ordenanzas preventivas o prohibitivas que consideren necesarias para la conservación y protección de tales bienes. Correcto. Artículo 9, reformado por el artículo 5 del decreto número 81-98 del Congreso de la República. Protección.
Los bienes culturales protegidos por esta ley no podrán ser objeto de alteración alguna, salvo en el caso de intervención debidamente autorizada por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Cuando se trate de bienes inmuebles declarados como Patrimonio Cultural de la Nación o que conforme un centro, conjunto o sitio histórico, será necesario, además, autorización de la municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre. Ok. Artículo 10. Reformado por el artículo 6 del decreto número 8198 del Congreso de la República. Autorizaciones. La realización de trabajos de excavación terrestre o subacuática de interés paleontológico, arqueológico o histórico, ya sea en áreas o inmuebles públicos o privados, solo podrá efectuarse previo dictamen del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala y la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, debiéndose suscribir un convenio. Los trabajos de investigación serán regulados por un reglamento específico. Correcto. Artículo 11. 11. Reformado por el artículo 7 del decreto número 8198 del Congreso de la República. Exportaciones. Se prohíbe la exportación definitiva de los bienes culturales. Sin embargo, podrán autorizarse su exportación temporal hasta por el plazo máximo de 3 años en los siguientes casos. Cuando vayan a ser exhibidos fuera del territorio nacional, cuando sean objeto de una investigación científica o conservación y restauración debidamente supervisada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Artículo... Por favor, muchas gracias. Sí, le agradezco mucho a Raquel. Por favor, nos acompaña la compañera Portillo. Artículo 12, por favor. Artículo 12. Acciones u omisiones. Los bienes que forman el patrimonio cultural de la nación nos podrían destruirse o alterarse total o parcialmente por acción u omisión de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. Okay. Artículo 13. Reformado por el artículo 8 del decreto número 8198 del Congreso de la República, patrimonio documental. El patrimonio documental, ¿a qué se refiere? Es el artículo 3 de esta ley, estará protegido y conservado, según sea el caso, por el Archivo General del Centro de América, por las autoridades de la administración pública, judiciales, eclesiásticas, municipales y por particulares, quienes serán responsables de su guarda y conservación. Solo, un momentito nada más, le agradezco bastante. Solo en el segundo, vamos a ver, el párrafo interno, la segunda línea del artículo 13 dice: el patrimonio documental a que se refiere el artículo 3 de esta ley estará, dice, protegido y conservado, según sea el caso, por el Archivo General de Centroamérica, ¿sí? Por las autoridades de la administración pública, judiciales, eclesiásticas, municipales y por particulares, quienes serán responsables de su resguardo, de su guarda y conservación. Siguiente, por favor, artículo 14. Artículo 14. Reformado por el artículo 9 del decreto número 8198 del Congreso de la República. Limitaciones. El patrimonio documental a que se refiere el artículo anterior no podrá ser exportado del país, a menos de que sus presentaciones en tribunales internacionales sean necesarias para los intereses de la nación, salvo los casos que establece el artículo 11 de esta ley. Las dependencias del Estado y las entidades privadas deberán velar por su adecuada conservación de acuerdo a la ley especial de la materia, la que determinará la organización y funcionamiento de los fondos documentales que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Gracias. Por ahí, artículo 15. Protección. La protección de un bien cultural inmueble comprende su entorno ambiental. Corresponderá a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
a través del Instituto de Antropología e Historia delimitar el área de influencia y los niveles de protección. Correcto. Artículo 16. ¿Sigo? Sí, por favor. Desarrollo de proyectos. Cuando un ente o una persona natural o jurídica, nacional o extranjera con capacidad científica y técnica fehacientemente comprobada pretenda desarrollar proyectos de cualquier índole en inmuebles y centros o conjuntos históricos, urbanos o rurales, y en zonas o sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos comprendidos en esta ley, deberá, en forma previa a su ejecución, someter tales proyectos a la aprobación de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que se dispondrá a cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la mejor protección y conservación de aquellos bajo su vigilancia y supervisión. Correcto. Artículo 17. Reformado por el artículo 10. Fíjese que ahorita que leí esto, aquí en Estanzuela hay un museo de paleontología. En Estanzuela, sí, dígame. Y fíjese de que yo me recuerdo que el año pasado, ¿cómo no? estaban construyendo cerca de una quebrada, botaron una casa. La casa era una casita vieja. Ajá. Y al botar la casa, excavaron, le podría decir, porque querían pasar del otro lado de la calle y que como que la casa quedara en segundo nivel y era una subida. Entonces cabal que tenía como 2 entradas la casa, ¿verdad? Correcto. Y encontraron un colmillo creo que era de mastodonte, no sé si fue de mamut o era un colmillo de un perezoso gigante. Cuando estaban excavando, yo me recuerdo que vinieron varias personas, me imagino que algo así está hablando este artículo, ¿verdad? Es correcto. De hecho, esa es la razón de ser de que el Ministerio de Cultura y Deportes está integrado, ¿verdad? El Ministerio de Cultura es Cultura y la parte de Deportes, que vamos a decir así, tenga como responsabilidad la razón de N número, vamos a decir, de historia que tiene Guatemala, la parte de ¿cómo sería en el caso del sector de Zacapa, ¿verdad? Ahí el centro histórico es paleontológico, el de ahí, ¿verdad? Y tiene definitivamente historia que se conserva, pues. No puede uno mover, eso no se lo puede llevar, aunque pareciera ser que esté en la casa vecina y que por ahí se hubiera dado. La historia es historia y no pueden por eso en ese sentido como ser tomado, pues, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo de que, por ejemplo, en esa casa cabal como que excavaron y enterrado hallaron una parte del colmillo, ¿verdad? Correcto. Entonces ellos querían traer el colmillo, pero no dejaron que los albañiles lo hicieran, ¿verdad? Porque como era un hueso así viejísimo. Es que fíjese que efectivamente lo que usted menciona, cuando se encuentran aspectos que por su historia, ¿verdad? Que tenga, en este caso es paleontológico, sea relacionado con animales de otra época. Y si estos como tal existieron, lo que no puede hacer uno es posiblemente tal vez sin conocer mucho, pero tampoco puede uno tocarlos, moverlos, correrlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se nos derruyera, si se perdiera, si se lastimara, lo que resulta en pocas palabras es que se pierde parte de la historia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se buscan que en esos momentos entre un proceso de investigación para saber, ¿verdad?, la época, que se sepa si efectivamente formó parte de la historia, lo que como usted menciona muy correctamente, ¿verdad? Y ese artículo también sucede que se brinda para otros sectores, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario, es interesante, ¿verdad?, saber
que si en ese sector de Zumotlán se dé contiguo pues a lo que es propiamente ese sector donde está parte de esas piezas históricas, en otro sector donde, vamos a decir así, por su naturaleza tiene sentido, ¿verdad? Que en una época muy cercana también haya existido a la par de esa construcción otros elementos que son sumamente históricos, pues. Y por ejemplo, en las quebradas y en los ríos, aquí es donde, por ejemplo, este museo de aquí de Estanzuela, aquí han encontrado varios huesos, por ejemplo, varias, ya le podría decir esqueletos completos. Entonces, esa construcción de esa casa la tuvieron ahí casi que un año que no continuaban porque querían que terminar de romper prácticamente todo para ver si encontraban el animal completo. Claro. Y como le digo, cerca de esa quebrada también han encontrado muchas vasijas mayas y todo eso está aquí en el Museo de Estanzuela. Ya están trasladados al Museo de Estanzuela. Sí, la casa ya la construyeron, creo, ya hasta ya la terminaron. Ya. Pero sí me recuerdo, ahora que leí esta parte, me recordé de esa vez, ¿verdad? Entonces, por eso lo comenté. No, interesante. O sea, quiere decir que efectivamente, por ejemplo, recientemente están haciendo unos trabajos del lado de Retaluleu, está lo que es Centro Histórico de Abac-Tacalic, que es otro centro histórico, pues, pero ahí es época de la, vamos a decir así, de la cultura, en este caso sobre el lado de Retaluleu. Es una cultura también muy antigua, histórica, no es de tipo maya, sino que es específicamente de la época que se dio en ese sector, y de igual manera han tenido que tener todo el cuidado de levantar piedra con piedra, no se puede retomar, digamos, afectar, ¿verdad? Vamos a decir así, lo que ahí se levante tiene que estar históricamente registrado todo esto, ¿verdad? Muchas gracias por su comentario. No sé si había terminado de leer el 17. No, a comenzar luego. Por favor, sí, entonces sí. Ok. Artículo 17, reformado por el artículo 10 del decreto 8198 del Congreso de la República, causas. Sí, como son consecuencias de terremoto u otro fenómeno natural que ponga inminente peligro a personas, se planteará la necesidad de demoler un bien inmueble declarado patrimonio cultural de la nación, así como en el caso de la reconstrucción o restauración será necesario recabar el dictamen del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En ningún caso se autorizará la demolición de un inmueble cultural cuando el dictamen del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala exprese que puede ser restaurado. Correcto, muchas gracias por ahí. No sé si aparte, creo que está Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. También está la compañera Lorena. Por favor, el capítulo 3, por favor, de primero Lorena, y luego continuamos con el compañero Diego. Capítulo 3. ¿Nos escucha, Lorena? Sí, aquí. Artículo 18. Reformado Perdón. por el artículo... No. Ah, sí. Perdone, yo soy el equivocado. Capítulo 3, exposición de objetos arqueológicos, históricos, etnológicos y artísticos. Artículo 18. Reformado por el artículo 11 del decreto número 81-98 del Congreso de la República, exposiciones temporales. Para realizar exposiciones temporales de objetos arqueológicos, etnológicos y artísticos fuera del territorio nacional, el expositor o el gestionante presentará su solicitud ante el Ministerio de Cultura y Deportes, la cual deberá contener lo siguiente: denominación y descripción general de la actividad, duración de la actividad, fecha de inauguración y de clausura, país, departamento, estado o provincia en donde será instalada la muestra, institución, tipo de edificio, tipo de exhibidores, medida de seguridad prevista en donde será instalada la muestra. Supervisión
Para garantizar la seguridad de los objetos que integran la exposición, estos deben viajar con por lo menos un representante por cada una de las instituciones responsables en el evento. Cuando se trate de una sola institución, viajarán un mínimo de 2 personas, quienes acompañarán los bienes culturales de la ciudad o sitio de origen, a la ciudad donde se realizará la actividad, así como cualquier cambio de sede. La supervisión se realizará en el montaje y desmontaje de la exposición. El número de personas puede variar si las instituciones responsables lo consideran necesario, tomando en cuenta el valor y tamaño de la muestra. Los gastos de transporte, viáticos, hospedaje y alimentación que se derivan de lo previsto en esta literal corren por cuenta del solicitante. El nombre de la persona o instituciones responsables de la exposición, el compromiso de obtener, previo al embalaje de los bienes culturales, un seguro contra todo posible riesgo de acuerdo con el avalúo hecho por la institución que envía. Correcto. Vemos entonces en este caso que acaba de leer la compañera Lorena, ¿verdad? La importancia que es para un centro histórico y en este caso el antiguo Guatemala, como se dan, digamos, también en Petén y como se dan, digamos, en el sector que mencionaba el tema de Zacapa, la importancia que es cuando se llegan a dar cierto tipo de exposiciones con objetos, que dice, arqueológicos, históricos, etnológicos y artísticos, en las cuales, si nos damos cuenta, pues es de gran importancia el hecho de que como país se traslada de alguna manera por algún tipo de requerimiento de tipo de investigación o de exposición y se lleva un procedimiento tan detallado, ¿verdad? Y esto con la importancia de que se debe tener el resguardo necesario de cada una de las obras que se trasladen al lugar, ¿verdad? El mismo retorno que tienen que tener muy detallado, casi que cada etapa que se trasladan, que se posesionan y se retornan, están completamente con un detalle de fotografías e imágenes y numeraciones específicas de cada uno de estos procedimientos. Es sumamente, ¿qué podemos decir? Muy valioso, pero a la vez muy delicado por el procedimiento que lleva de controles. Artículo 19, por favor. Reformado por el artículo 12 del decreto número 8198 del Congreso de la República. Compromiso de garantía. Recibida la solicitud, se elaborará una lista con la descripción de los objetos, su avalúo y estado físico. Se adjuntará una copia de la ficha técnica y la fotografía correspondiente de cada uno de ellos, extendida por el registro de bienes culturales. Dicho documento servirá de base para la emisión del compromiso de garantía estatal o de la póliza de seguro correspondiente. Okay. ¿Podría subirlo, Arqui? Sí, los bienes. Los bienes culturales incluidos en la exposición son inembargables y el país receptor garantizará su protección y devolución. Correcto. Artículo 20. Aceptación. Aceptado por la institución solicitante y con el compromiso estatal y o la póliza de seguro que ampare el valor designado a la pieza o colección, se debe especificar el estado general de la muestra museográfica, detallando cualquier deterioro existente. Okay. El Estado o persona jurídica interesada en la exposición suscribirá un convenio con el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala que regulará las modalidades y condiciones. Okay. La póliza de seguro o el compromiso de garantía estatal, según el caso, debe ser recibido por el Ministerio de Cultura y Deportes, quien al momento de la entrega y recepción de la muestra levantará acta para que, en caso necesario, se proceda a realizar las reclamaciones correspondientes. Al finalizar la exposición de la muestra museográfica y previo a proceder al embalaje de la misma, se levantará acta pormenorizada en la que conste el estado de cada uno de los objetos que integraron la exposición, procediéndose al embalaje y sello para su revisión. Correcto. Artículo 21. Exposiciones. En caso de exposiciones
Itinerantes. itinerantes se regirán por los mismos principios de esta ley, recayendo la responsabilidad en el país donde se presente temporalmente la muestra. ¿Podría subirlo, Arqui? ¿Cómo no? La responsabilidad del país y o la institución en donde finaliza la exposición de la muestra termina en el momento que el país y o la institución en donde se presentará a continuación la recibe oficialmente. Artículo 22. Selección final. No obstante lo solicitado por el país o la institución interesada, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene el derecho de la selección final de las piezas que saldrán del país a la exposición. Ok, es un tema administrativo, pero a la vez es muy valiosa la importancia que le dan a cada pieza histórica, pero a la vez de gran valor, ¿verdad? Para mantener el resguardo de los mismos. Y nos ayuda con el capítulo 4, compañero Diego. Capítulo 4. Registro de bienes culturales. Artículo 23. Reformado por el artículo 13 del decreto número 81 y 98 del Congreso de la República. Registro de bienes culturales. El registro de bienes culturales es una institución pública inscrita a la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural. Tiene por objetivo la inscripción, anotación y cancelación de los hechos, actos y contratos relativos o la propiedad y posesión de bienes culturales referidos en el capítulo primero de esta ley. Para los selectos registrales y en los casos no previstos en esta ley, se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el libro 4 del Código Civil. Las instituciones culturales no lucrativas que se encuentran debidamente inscritas podrán realizar las funciones del registro de bienes culturales por delegación del Ministerio de Cultura y Deportes, la cual se autorizará mediante acuerdos gubernamentales que deberán publicarse. Gubernativos. Sí. Que deberán publicarse en el diario oficial. Las delegaciones se denominarán registros alternos de bienes culturales, pudiendo efectuar cobros por los servicios que preste. La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural supervisará y fiscalizará el funcionamiento de estos esos registros. Artículo 24. Título de bienes. Reforma por el artículo 14 del decreto número 8198 del Congreso de la República. Toda persona natural o jurídica, propietaria o poseedora o cualquier título de bienes que constituyan el patrimonio cultural de la nación está obligado a inscribirlos en el registro respectivo dentro del plazo de 4 años, a partir de la fecha en que entre en vigor el reglamento del registro de bienes culturales. En caso de bienes muebles, se movió. El derecho de propiedad o posesión podrá acreditarse mediante declaraciones juradas que contengan los datos necesarios para identificar los bienes y clasificarlos, acompañando por lo menos una fotografía a color de estos. Recibida la solicitud, el registro podrá pedir que el bien cultural de que se trate se exhiba para acreditar su existencia. Si fuera procedente, hará la inscripción. El registro podrá rechazar la inscripción expresando en forma razonable la denegatoria. Interesando podrá cursar
ante el juez de primera instancia del departamento correspondiente donde se encuentre el registro por medio de la vía incidental. La inscripción probará desde el momento de su realización la propiedad y o posesión de los bienes de que se trate, quedando a salvo las acciones legales que corresponden a terceros, sin perjudicar Perjuicio. sin perjuicios de que el propietario o poseedor sea requerido por el registro de bienes culturales para que se haga la inscripción. El incumplimiento de las obligaciones de registro en bien cultural mueble dentro del plazo de terminar esta ley dará lugar a una multa equivalente a 3 salarios mínimos mensuales vigentes de la actividad económica. En caso de persistir la negativa, el registro solicitará al juez de primera instancia que corresponda se ordene el registro bajo el principio de la ley. Por favor, si nos ayuda, ¿quién nos hace falta ahora? No sé si nos toca reiniciar con el compañero Martínez, por favor. Capítulo 5. Declaración inventario de bienes culturales. Artículo 25. Reformado por el artículo 15 del decreto número 81-98 del Congreso de la República. Declaración de bienes. La declaración de un bien de propiedad pública o privada como patrimonio cultural de la nación se iniciará mediante apertura de un expediente por el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, quien emitirá dictamen sobre la procedencia o no de las declaraciones solicitadas y la aplicación provisional de medidas de protección, conservación y salvaguardar, restricciones y prohibiciones y demás disposiciones a que estén sujetos los bienes culturales. La declaración deberá emitirse por de acuerdo al ministerio, que deberá ser publicada en el Diario Oficial. Artículo 26. Reforma por el artículo 16 del decreto número 81-90 Congreso de la República. Efectos legales. La declaración de un bien como patrimonio cultural de la nación producirá los efectos legales siguientes. A. Su inscripción de oficio en el registro de bienes culturales y la anotación correspondiente en el registro general de propiedad. Cuando proceda esta inscripción, se notificará de un plazo no mayor de 30 días al propietario, poseedor o tenedor por cualquier título. B. La obligación del propietario, poseedor, tenedor o arrendatario de proteger y conservar debidamente el bien cultural conforme a las disposiciones establecidas en esta materia. C. Obligación del propietario o poseedor de un bien cultural de comunicar el registro de bienes culturales, pérdida de daño que éste sufra. D. El propietario o poseedor de un bien cultural, en caso de debidamente justificados, deberá permitir el examen, estudio u supervisión periódica por investigadores o inspectores del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Previa solicitud razonada de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Y queda prohibida la colocación de publicidad, rotulación, señalización o cualquier otro elemento que deteriore y perjudique el valor de los bienes culturales o que afecten su apreciación. Artículo 27. Derogado por el artículo 17 del decreto número 81-98 del decreto de la República. Derogado.
Artículo 28, reformado por el artículo 18 del decreto número 81-98 del Congreso de la República, Inventario Nacional del Patrimonio. Con el propósito de preservar el patrimonio cultural, el registro de bienes culturales mantendrá al día en un inventario nacional de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Bien, un momentito ahí nada más. Fíjense que me falta todavía llevar a cabo el proceso de la asistencia de ustedes el día de hoy, por favor. Voy a retornar, voy a dar los nombres de cada uno de ustedes, por favor, y me confirma su asistencia, por favor. Entonces, Naidelin Lorena Arias. Naidelin Lorena Presente, Arias. ¿Está presente, Naidelin? Sí, Arqui. Gracias. Héctor Iván Arriaza. Héctor Iván Arriaza. Héctor no se ha presentado, ¿verdad? Por favor, Yanis Raquel Cerrato. Presente. Gracias. Lilian Maciel Gutiérrez Pensamiento. Lilian. ¿No está Lilian? Por favor, Cecia Eunice Leiva Pérez. Presente, Arqui. Gracias. De Cecia fue que pregunté ahorita, ¿verdad? Luis Alberto Martínez, creo que Dios Presente, Arqui. Diego Andrés también. María Presente. Victoria, gracias, muy amable. María Victoria está presente, ¿verdad? Mirza Daniela Portillo. Presente. Perdonen, la compañera María Victoria Pineda Morales. ¿Me confirma su asistencia, por favor? No se ha presentado, ¿verdad? Esteban Gabriel Ramírez. Y Dayana Lisbeth Tobar y Piña. Y así se encuentra, ¿verdad? Dayana. Ok. Entonces, según yo tengo mi control, 7 personas, vamos a ver. 5. No sé si me hace falta alguna persona, disculpen. Diego, Raquel. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ok. Bien. Continuamos. Yo creo que falta Dayana, Arqui. No miro a Dayana. Pero, a ver, Dayana sí Ajá. había ingresado. Ajá, ella ingresó al Sí. principio. Solo Sí. nosotros. Sí, Dayana sí había. Yo sí la tengo en cuenta aquí. O sea, habrían 7 personas al momento. ¿Verdad? Ok. Continuamos con el capítulo 7, por favor, Luis. Capítulo 6.
6. Y disculpe una duda antes de que comience. Dígame, por favor. Respecto al conversatorio, ¿cuándo lo vamos a hacer? Fíjese, muchas gracias por recordármelo. En el día de hoy, sábado, tendríamos, digamos, para ya no afectar a ustedes el tema del examen, ¿verdad? Porque obviamente no podríamos estar corriendo las dos fechas, las dos actividades el mismo día. Dejamos para la otra semana el examen, ¿sí? Y la siguiente semana lo corremos para el tema de, ¿cómo se llama? Conversatorio. De conversatorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí, gracias. ¿Sí? Ok, gracias por... Entonces, esta semana que viene no va a haber parcial. Como no, Bien, esta semana va a haber parcial y la siguiente semana es el conversatorio. o sea, la semana que viene, o sea, La semana después del parcial sería el conversatorio. Exactamente, porfa, ¿estamos Ok. de acuerdo? O sea, estoy mostrando ahorita el calendario, estamos en fecha 23, la semana 30 es que está programado el examen. Por favor. Aquí para el conversatorio podríamos escoger un capítulo cada uno para hablar. Puede ser, pero como conversatorio me menciona usted. Sí. Sí, o sea, podría plantearse ese tema, pero usted dice que en la misma fecha. No. Las fechas que usted ya dijo. Ok. Yo solo le pregunto si podríamos como podría distribuirnos ser. un capítulo cada uno. Sí, pero sí en ese sentido. Recordemos por aparte, ¿sí? Que el documento que tenemos como parte de la presentación, por un lado está el cómo saber escuchar, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, tendríamos que ir definiendo un término, digamos, un ejercicio de alguno de estos temas que hemos platicado y sobre esos temas, ¿verdad? Exponer el tema para el término de saber escuchar. Porque recordemos que lleva un procedimiento el saber escuchar, ¿verdad? Y qué bueno que de alguna manera también con ello vamos a lograr que uno de ustedes tome la palabra y exponga. Pero además de ello, alguien que sabe escuchar también puede entrar en el conversatorio mismo y plantear, ¿verdad?, parte de alguna duda respecto a ese tema que estemos tratando. Entonces, vamos a ver si nos permite que en el tema del conversatorio podamos de alguna manera definir un par de temas para que con ello se pueda, digamos, ya facilitar de alguna manera ese conversatorio más directamente para que no quede tan grande, no quede tan amplio. ¿Estaríamos de acuerdo? Bien. Voy a, como les comenté, la situación en particular que se dio en esta presente semana, pues para quienes no estaban en el horario inicial, pues para comentarles de que hace 8 días, después del lunes de Pascua, que me dio un coágulo, me sucedió un coágulo en el cerebro y estuve hospitalizado pues prácticamente hasta el viernes último pasado, o sea, Viernes Santo. Entonces, este tema yo lo planteé ante la universidad y se ha planteado pues un poquito llevar el procedimiento con el cuidado del caso, puesto que en el término del cerebro, pues en la medida en que se recarga, ¿verdad?, de luz, de charla, de práctica, de estar escuchando, etcétera, esto puede provocar de alguna manera otro tipo de problemas, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo platiqué dentro de la universidad mismo y con la idea, pues, de que se pudiera escuchar los temas que estábamos leyendo, pero a la vez que tenga un poquito de control por el tiempo en que esto se esté dando, pues, por las actividades que he venido dando desde todas las semanas, pues, ¿verdad? Así es de que por el día de hoy
vamos a suspender la actividad. Digamos, por favor, este decreto 2697 forma parte de la evaluación, al igual que lo que corresponde al la semana 7 hacia la semana 11, por favor, ¿sí? Y agradecerles en ese sentido pues su comprensión, pero la situación continúa. Luego yo les había dicho también al principio de que en esta semana yo les voy a, dentro de este mismo tipo de capítulos, entre la semana 7 a la semana 11, perdón, hasta la semana 10 sería, ¿no? 10, 11 sería, ¿verdad? Porque este es 11. Tenemos que ver cuáles son parte de las tareas que faltan por hacer para que se puedan poner al día. Yo les voy a actualizar la fecha para esto, por favor, ¿verdad? Así es de que si ustedes tienen alguna duda respecto a este tema que estuvimos platicando el día de hoy, por favor. Pues por el momento no, Arqui, realmente lo que es el tema sí ha estado algo clarito con lo que hemos estado platicando y conforme a lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Claro, claro. Más las exposiciones y comentarios que han hecho los compañeros, ¿verdad? Que se basa a lo que al documento, ¿verdad? Sí, yo en mi parte yo estoy bien, ¿verdad? Ok. ¿Algún otro de los compañeros? No, Arqui, solo qué bueno que No. todo salió Oh, bien y claro, espero tu recuperación siga Ajá. bien. Muchísimas gracias. Yo les agradezco bastante, sí. Esperemos en Dios que este proceso de... Y no se revise todavía, ahí no le toca ir. ¿Me perdone? No, que si todavía no está en revisión todavía. Bien, yo estoy en control médico. Este es un proceso que como mínimo lleva más o menos alrededor de 3 meses, ¿verdad? Pero esto, como sucedió hace 8 días, pues obviamente esto está principiando. Pero lo que resulta es que cuando uno está en estos temas, el recargo, ¿verdad? De estar hablando, el recargo de estar recibiendo luz, etcétera, y escuchando, pues de alguna manera esto puede ir repercutiendo, pero vamos a tratar de... Mejor ahí después se acuesta. Sí, tener el tema de alguna manera controlable, ¿verdad? Así es de que yo les agradezco mucho su presencia. La otra semana tenemos entonces lo correspondiente al examen del segundo parcial, de partir de la semana 7 a la semana... ¿El parcial va a venir de todo? ¿Perdone? Ajá. Va. No, pensé que En el parcial preguntaba vienen si estos iba a dos venir decretos. todo. Ajá, o tiene todo. Y mire, no, digamos, recuérdense que este tipo de evaluaciones corresponde, por un lado, de la semana 7 a la semana 11, o sea, hasta esta semana que estamos llegando. Dentro de ello hay una sección que corresponde a preguntas con diversas respuestas. El otro es una sección corta de pregunta específica y una segunda sección que estaría siendo más específico en cuanto a dar a conocer, a describir o conformar un tema específico para la sección 2, por favor. ¿Okay? Así es de que es muy semejante a lo que se hizo en el examen parcial primero, por favor, ¿verdad? Arquitecto, ¿estos documentos los podemos encontrar en Canvas o en dónde? Sí, de hecho, por un lado, solamente tengo que actualizar la semana, si no me equivoco, es 9 y 10. Son estos mismos documentos que yo les he trasladado. Los otros ya están trasladados. Cualquier cosa, o incluso si alguien no tuviese algún documento de los que yo les he trasladado, solo me lo confirma, por favor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda por ahí? Todo claro, arquitecto. Sí, Arqui, solo serían los documentos de la semana 7, 8, 9, 10. No, de la semana 7 ya están aquí. De la semana 7 ya están. Solo sería del 8, del 9 y de esta semana, del 11. Perdone, cuando usted me menciona el 8 ya está aquí, ¿qué me quiere decir con ello?
No, semana Está en la 7. plataforma, Arqui. En la Eso. plataforma está la semana 7 y ya ha estado toda la Ah, documentación. ustedes ya lo trasladaron, me está diciendo. Ajá. Ah, sí. Bueno, yo por mi parte ya la tengo. Pues. La documentación de la semana 7 ya está Ok, en la plataforma. ok. Yo lo voy a chequear con eso, no tenga pena. ¿Verdad? Ok. Bien. Entonces, agradezco mucho que pasen ustedes feliz tarde. En la compañera Dayana. La compañera estaba intentando entrar. Ya está, pero está actualizada su fecha, digo su asistencia. Así es de que muchísimas gracias. Agradezco mucho su apoyo y siempre estamos en comunicación. Igualmente, arquitecto, que siga mejor. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Cecia. Nos vemos. Que pasen Feliz tarde, semana Arqui. también, que descansen. Muchas gracias, muy amables. Adiós. Gracias. Gracias, Arqui. Feliz tarde. Nos miramos el otro fin, Gracias. primeramente Dios, y que siga mejor. Gracias, les agradezco mucho. Primeramente, Dios, que así sea. Que descansen ustedes también. Igualmente, Arqui, que descanse. Gracias, Luquinos. Arqui, Dígame, por favor. no sé si a mí me puso asistencias que me tuve que salir porque estaba cuidando a mi sobrina. No tenga pena, Dayana Tobar, ahorita le chequeo. Sí, Dayana, sí está tomada en cuenta. No sé, ahí. Como ya usted entró del segundo, ya la había habilitado. Ok, aquí, gracias. Muy bien. Que siga mejor, Arqui. Gracias. Feliz tarde a ustedes. Muy amables. Está. Gracias.